Bien, amigos, tenemos al licenciado Daniel Carrera, que es psicólogo clínico, y nos va a hablar un poquito de adicciones. Nosotros queremos decir que Daniel regularmente nos va a honrar con su presencia, porque aquí las adicciones están subestimadas. Hay muchas más de las que la gente se puede imaginar. No necesariamente tiene que haber crisis. Le damos la bienvenida a Daniel y vamos a comenzar por la definición. ¿A qué se le define adicción, Daniel? La adicción es una enfermedad mental, psicosocial, neurológica, que tiene que ver con el consumo repetitivo de algún tipo de sustancia o algún tipo de conducta. Afecta tanto al usuario como a los familiares que están a su alrededor. Esa última parte de que el adicto daña en parte al entorno, ¿es así? Claro que sí, el adicto se alimenta del entorno. Hay una parte que es el craving, que es una característica de la misma adicción, que tiene que ver con esas situaciones, lugares, personas, circunstancias que lo llevan al consumo, es decir, que hace que sea normal el consumo, y eso es parte del entorno. Tiene que haber un cambio sustancial para que haya un proceso de lo que se llama recuperación o ¿cómo le explico? Tiene que cambiar el entorno, tiene que cambiar la tranquilidad o la economía del entorno. Yo creo que rompe los dos. Los dos. Sí, se afecta tanto la economía como la tranquilidad de la familia, las personas que están a su alrededor. A veces lo que es que estamos viendo, yo lo encuentro que se está minimizando, porque hay una etiqueta de que el adicto puede ser, cuando se habla de adicto, muchas veces se ve como un delincuente. Y realmente verlo así es como verlo una pequeña parte, porque es un enfermo. Sí, licenciado, pero el paso de la adicción pura a romper el orden legal, por ejemplo, cuando se convierte un adicto en un delincuente, que a veces te dicen, bueno, él comenzó usando drogas, pero después comenzó a venderla. ¿Qué es lo que rompe esa línea fina de entre el adicto y el delincuente? Bueno, hay multifactores para considerar eso. Yo creo que puede ser mucho el factor económico, pero la realidad es que el adicto viene más allá. Es decir, ¿cómo le doy un ejemplo? Hay 21 millones de personas con esquizofrenia en el mundo. Sin embargo, hay 35 millones de personas, eso es los datos del 2019 de la OMS, que pasaron por centros de tratamiento por adicción en el año 2019. O sea, hay más adictos de lo que pudiera haber esquizofrénicos, y aún así hay más centros de tratamiento. Aquí no llegan a 10 centros de tratamiento de esquizofrenia. Sin embargo, hay 99 sitios donde hay tratamiento de diferentes tipos de adicciones. Y no siempre tiene que llegar el adicto a ser un delincuente. El adicto es un enfermo. Ese adicto o adicción a drogas, alcohol, a sustancia, como le dice Feli a los deportistas, a sustancia, la ludopatía, que es el juego, fueran de que hasta el trabajo se dice que hay adicción, pero realmente adicción dañinas, ¿cuáles son las principales? Bueno, en el mismo año 2019 el Consejo Nacional de Drogas hizo aquí un sondeo con los jóvenes y adolescentes que estaban en escuelas, colegios, liceos públicos, y se encontró que habían 350,000 usuarios de diferentes tipos de sustancias, desde los 13 a los 15 años de edad. Claro, el 66% era de alcohol, pero se encontró, por ejemplo, de un 18% de inhalantes. Eso tiene que ver con cemento, anfetaminas y cosas. Y son cosas preocupantes, porque son parte de lo que va deteriorando a la juventud, que es la parte donde la adicción como que se desarrolla, en esa adolescencia, en esa juventud temprana. ¿Qué experiencia tiene usted
en algunos medicamentos que los adictos han logrado transformarlos para su uso en sustitutos de drogas que les ha sido difícil conseguir. ¿Existe eso? Por ejemplo, un jarabe para la tos en un momento lo convertían en otra cosa. ¿Es así? Bueno, históricamente casi todas las sustancias eran con fines de medicinas al principio, ¿sí? Los opioides, eso que usted está hablando, ese tipo de jarabe. La cocaína al principio del siglo era un colirio que se utilizaba como anestésico. Se le daba hasta a los bebés para calmar el dolor de cuando le estaban naciendo los dientes. Siempre históricamente el adicto ha encontrado sustancias. Ahora con el COVID-19 hay un problema de que por todas las restricciones que están habiendo en los puertos, los aeropuertos, las entradas, hay disminución de drogas en la calle y eso ha aumentado los costos y ha hecho que el adicto tenga que buscar manera de sustituir unas con otras. Todavía no tenemos los datos exactos de este año, pero se ha traído problemas. Imagínense, ahora están combinando sustancias para darle un efecto distinto, lo que le dicen el corte, y eso va a tener su secuela. Nosotros tenemos una experiencia y es que parece que hay un tipo de conducta que un psicólogo con experiencia la puede determinar a veces hasta rápidamente. Por ejemplo, hay familias que no aceptan que sus hijos son adictos a drogas. Dicen, no, es lo que pasa que es alcohólico. Eso existe. Gente que insiste en que es el alcohol y no aceptan la realidad. Sí, realmente. Lo que primero tendría que ver es que el alcohol es una droga. El alcohol es una de las sustancias que más daño hace. Porque daña el sistema nervioso central, daña el sistema circulatorio, va afectando el cerebro. Los consumidores de alcohol a largo plazo tienen un síndrome de abstinencia que le dicen delirium tremens, que se rompe de la realidad. Y sí, realmente hay un estigma por consumo de sustancias y alcohol, como que hay una diferencia, pero es la misma enfermedad. Bien. ¿Y qué es lo que determina la legalidad o no? Es decir, ¿por qué legal es menos dañino? ¿El cigarrillo es menos dañino que la cocaína? Bueno, cada país tiene sus leyes distintas. Ahora hay una ola mundial donde, por ejemplo, están legalizando el cannabis, la marihuana. Eso ha hecho que ahora mismo hay 192 millones de usuarios de marihuana. Ha aumentado el consumo de marihuana y lo que se pensaba era que iba a disminuir cuando se legalizara. Hay que ver a largo plazo qué secuela trae eso. Bien. Daniel, tengo una experiencia personal. Hace aproximadamente 2 meses, un joven de unos 35 años fue baleado en una pierna. No le fracturó el hueso, pero le lesionó el músculo y la arteria. Y le digo a un psicólogo, escucha la conversación y sin detalle dice, ese es un ajuste de cuenta por juego. ¿Qué es lo que indica que tan rápido un psicólogo pueda determinar algo que para uno puede ser, por ejemplo, un atraco o puede ser perfectamente un problema de novias y de sentimental, pero ¿hay algún tipo de conducta que va directamente a determinadas causas, aunque a veces no es así? Lo que hay que escuchar el contexto completo de esa conversación que usted tuvo con ese psicólogo y hablar del antecedente que hubo ya en la familia, donde una persona que posiblemente se le hicieron ya los doping para descartar el consumo de droga, si hay alcohol o no en la familia, si hay algún antecedente familiar, cuál es el estilo de vida que lleva a esa familia,
y así se va considerando o se va descartando cualquier circunstancia. Realmente siempre se considera lo primero que se hace, porque es una enfermedad primaria, descartar el consumo de sustancias. Pero hay muchas posibilidades que eso tenga que ver con ludopatía, porque eso son conductas que tienen que ver mucho con con ajuste de cuentas. Hay que ver ahora mismo que el ludópata, también igual que el drogadicto, se ha visto limitado, porque los casinos han cerrado por el COVID-19 y ahora se han visto en la necesidad, para cubrir su necesidad de consumo, de ir a sitios ilegales. Imagino pelea de gallo, de perro clandestina, o escuché que incluso ya hasta lobetas, que son dos tipos de peces, se ponen a pelear de manera clandestina. E incluso escuché que hay hasta canales de YouTube que transmiten ese tipo de eventos de manera virtual. ¿En qué capa social es más común la adicción? Capa social no tiene. Se considera a manera general que es un 4% de la población mundial. Claro, hay países que es mayor o menor, hay países que el consumo es de una sustancia u otra, o hay otro tipo de manifestación conductual de la adicción, pero eso no discrimina ni raza, ni religión, ni sexo, ni capa social, ni nada de eso, no discrimina, es una enfermedad. ¿Cómo se inicia el adicto en las diferentes versiones aquí en República Dominicana? Eso se preocupa, si es en la escuela, si es en el barrio, si es alguien que lo estimula. ¿Cuál es la historia del inicio del adicto? Bueno, se considera que hay 3 etapas. La primera etapa, que es la impulsiva, vamos a decir, déjame probar tal tipo de sustancia o no. De ahí viene la compulsiva, que es cuando ya se hace repetitivo, que en neuropsicología hablan en que se hace el camino neuronal, que va a ser que una conducta de respuesta ante unos estímulos. Y después viene la dependencia. La dependencia es cuando ya hay craving, hay una necesidad mayor de consumo. Sí, Carlos. Sí, precisamente con respecto a esa iniciación en el mundo de las drogas y en el consumo, uno se pregunta a veces, ¿por qué hay tantos adictos que son prácticamente pordioseros? Son personas que lo poquitito que consiguen es precisamente para consumir drogas, aún a sabiendas de que tienen otras necesidades. ¿Hay algún...? Es que quizás la búsqueda de un escape a una realidad puede ser un aliciente para la persona a comenzar a consumir droga. Bueno, en ese caso, lo que hay que ver es lo que se llama comorbilidad, que son doble diagnóstico. Muchos de esos adictos que vemos en la calle, que se le llaman los homeless, tienen otra condición. Puede ser depresión, esquizofrenia, bipolaridad, cualquier otra condición. Pero es un 4% de la población. Hay muchos adictos que son funcionales y llegan mucho tiempo para tocar lo que se le dice tocar fondo, de vivirse en una situación. Además de eso, si el adicto, como estaba diciendo el doctor Jacín ahora, tiene otra capa social, la familia oculta esa situación y le cubre, vamos a decir, las situaciones económicas que puedan tener. Le pagan deuda, no dejan que se vean en una situación de calle. Yo conozco familias que le mantienen hijos a los adictos y que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y tú ves ya personas adultas comportándose como un adolescente. Y esas son parte de las características de la adicción en el entorno social, de cómo lo afecta. Bien. Okay. Daniel, me preocupa el psicólogo, el psiquiatra, el psicólogo y el neurólogo. Es decir, esa frontera en que ustedes están limitados con la medicación. El psicólogo no debe prescribir
tanto como una enfermera que no debe prescribir y que tiene que sujetarse a la prescripción del médico, aunque a veces un psicólogo puede con la especialidad estudiar tantos años como un psiquiatra y así una enfermera tanto como un médico? ¿O ustedes en algún nivel pueden utilizar medicamentos? En República Dominicana no. En República Dominicana el psicólogo no prescribe medicación. Y eso ayuda a que el tratamiento de la adicción sea de un equipo terapéutico, no sea de una sola persona. Y sentarte con un paciente frente a ti a conversar, un paciente con lesión ya neurológica, con un cerebro ya con daños irreversibles. ¿Qué sentido tiene que un psicólogo lo haga? ¿Ustedes lo refieren entonces? Por eso es que se trabaja de manera multifacética, doctor Jacín. O sea, varias personas vemos así un cerebro que está dañado, como usted dice, pero el cerebro tiene neuroplasticidad. Eso quiere decir que él puede hacer caminos neurológicos nuevos y tener respuesta. Claro, si ya ha habido una situación mayor como un ACV, va a haber limitantes, pero en la mayoría es posible la recuperación. Mire ahí, por ejemplo, un cerebro saludable y mire cómo el cerebro adicto, normalmente su producción de dopamina es menor. Bien. Una última pregunta. El tema de hoy que nosotros teníamos pautado para conversar con Daniel Cabrera es el lugar ideal para tratar un paciente adicto. Primero, ¿la adicción es crónica o es aguda? La adicción es una enfermedad crónica porque no se cura. Puede pasar muchísimos años sin la persona tener o la conducta o el consumo de la sustancia. Y parte de la característica de la adicción es la recaída. Una situación le puede traer un recuerdo o le puede servir como un disparador y volver a consumir con muchos años. Bien. Daniel, durante muchos años en Nigua, un municipio de San Cristóbal, teníamos un depósito de leprosos, un leprocomio, donde todo el que tenía lepra lo depositaban ahí y alguien iba y le daba algún tipo de medicamento. Luego, el kilómetro 28, Pedro Brán, se conformó de dos hospitales, un psiquiátrico y un antituberculoso. Cuando esos pacientes ya pasaban a una etapa imposible de mantener en el hospital, los soltaban ahí. A veces hasta mucha gente del pueblo se originó procedente de esos hospitales. Pregunta, ¿hoy hay lugares para adictos que no sean para quitarle de encima el problema al familiar y hay lugares donde se trata bien eso o son depósitos de adictos? Bueno, me imagino que hay de todo. Hay sitios en que puede haber depósitos para la familia salir de ese tipo de situación. Pero es lo que le estaba diciendo, hay que considerar también que la adicción, aunque es una enfermedad primaria, puede haber otra enfermedad de base, como esquizofrenia, bipolaridad, una depresión mayor. Y hay que ver qué tipo de tratamiento sería necesario para ese tipo de personas que tiene comorbilidad. La mayor causa de muerte de un adicto es por exceso de la droga, por, ¿cómo se llama eso, Carlos? Sobredosis. Bueno, en República Dominicana sí yo puedo hablar que la mayor causa de muerte del adicto es por accidente de tránsito. Personas que salen alcoholizadas a la calle y tienen accidentes de tránsito. Ahora sí hay sobredosis, más en los Estados Unidos hay más datos de eso. Hay tipos de sustancias que son más peligrosas que otras. Esos opioides sintéticos nuevos, como el fentanilo, pueden producir eso. Gracias a Dios aquí en República Dominicana todavía hay ciertas limitaciones con algunos tipos de sustancias. Y sí le puedo decir que aquí lo que mayor se conoce es accidentes de tránsito. ¿Qué tratamiento le dan las compañías, las empresas aseguradoras, es decir, las ARS, a los adictos? ¿Están dentro de su protocolo o eso tiene que buscarse su atención por otro lado?
Lamentablemente aquí en República Dominicana, simplemente los seguros premium, esos seguros ejecutivos, consideran y pagan una parte del tratamiento. Los seguros normales te cubren el psicólogo o tal vez el psiquiatra. Muchos de los psiquiatras no están en los seguros. Aquí el tratamiento de adicción es limitante a los seguros y por lo tanto en su mayoría es muy caro. Y aunque hay ciertos sitios, vamos a decir que son más vocacionales que profesionales, de esos que son de índole religiosa para cierto tipo de recuperación, el tratamiento de la adicción es generalmente bastante caro y difícil de conseguir aquí. Cuando ustedes llegan, los psicólogos llegan a un punto que tienen que referir, ¿cuál es el primer paso? ¿Un neurólogo o un psiquiatra? Hay que evaluar la situación, si hay algún tipo de daño neurológico. ¿Cómo ustedes lo determinan? Si no, lo único que tienen es la conversación, no tienen ningún elemento de diagnóstico. Si hay elementos diagnósticos, ¿Cómo cuáles, doctor por Jacín, ejemplo? hay signos y síntomas. Una persona que venga con, por ejemplo, un ojo caído o una deformidad en la forma que te habla, eso ya hay un daño neurológico, uno lo lleva a un neurólogo. Cuando hay ciertos tipos de consumo de sustancias, por ejemplo, un alcoholismo muy arraigado o dependencia de algún tipo de opiáceo, hay que tratarlo con un psiquiatra. Y en esos casos se puede llevar hasta centro de desintoxicación por 21 o 28 días. Bien, tal y como habíamos anunciado, Daniel Cabrera es psicólogo clínico, especialista en adicciones y nos ha prometido que cuando le planteemos el tema lo vamos a hacer monotemático, es decir, que cada participación sea un problema diferente. Hoy hemos hecho un paseo por diferentes áreas. Gracias a Daniel Cabrera por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también. Un placer.